Dale un fuerte aplauso de verdad al Señor. Que se sienta en el tercer cielo. Que se sienta allá arriba. Alabamos a Dios en esta mañana. Bendecimos su nombre. Puede tomar su asiento y quiero aprovechar bien el tiempo, porque hoy tenemos Santa Cena. Y queremos también enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron para recibir? Vamos a continuar en esta mañana, como lo había prometido, la parte número 3 de la serie titulada La autoridad del Hijo de Dios. La semana pasada nos quedamos ahí en stand-by porque el tiempo nos traicionó. Ya el tiempo se nos fue rápidamente y no pudimos pues dar todo el consejo de la palabra del Señor que traíamos para esa ocasión. Y quisimos ser sabios con el tiempo, redimiéndolo bien. En esta mañana lo vamos a hacer de igual manera. Nos quedamos cuando Jesús está en la última semana antes de ser crucificado. Él va y purifica el templo. Pero antes de eso entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Que hablamos del burrito donde Jesús se sienta y entra triunfante a la ciudad de Jerusalén. Por la noche vuelve a casa y al segundo día vuelve al templo, que es un lunes, y purifica el templo. Es allí donde vira las mesas de los cambistas, donde vendían bueyes, palomas. La casa de Dios se había convertido en un mercado de la ciudad. Y Jesús miró todo aquello al revés y echó fuera a los cambistas. Y le dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y vosotros las habéis vuelto cueva de ladrones. Jesús vuelve nuevamente a casa, pero el otro día, que era un martes, Él va nuevamente al templo. Y cuando llega allí, lo abordan 3 grupos de personas diferentes. No les voy a dar los 3 grupos, o sea, no los vamos a estudiar porque ya lo estudiamos la semana pasada. Pero entre esos 3 grupos estaban los principales sacerdotes, estaban los escribas y estaban los ancianos, que era la autoridad del templo. Cuando ven a Jesús, le pregunta: ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? ¿Y quién fue el que te otorgó esa autoridad? Le estaban haciendo esa pregunta porque allí los que autorizaban en el templo a hacer cualquier cosa eran precisamente ellos. Y ellos no le habían dado ninguna autoridad a Jesús. En el templo, para que alguien tuviera una autoridad, tenían que presentárselo públicamente, poner las manos sobre ellos y ungirlo para su función ministerial. Y ellos le preguntan a Jesús: ¿quién te dio a ti esa autoridad? ¿Quién te dio a ti esa atribución para que tú hagas lo que hiciste en el templo? Entonces Jesús sabiamente le hace una pregunta. Le dice: yo te voy a responder si tú me contestas la pregunta que yo te voy a hacer. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Ellos se quedan en mutismo, se quedan callados y comienzan a discutir entre ellos. Y dicen: si decimos que era de Juan, van a decir: ¿por qué no lo creíste? En otras palabras, nos estamos incriminando a nosotros mismos si decimos que era de Dios. Pero si decimos que era de los hombres, todo este grupo de personas que están aquí nos van a apedrear, porque tenían a Juan como un verdadero profeta. Eso nos enseña que hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Un falso profeta es aquel que habla en el nombre del Señor y no se cumple lo que dice. Dice Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 22, si un profeta habla en el nombre de Jehová y lo que se dice no acontece ni se cumple, no fue palabra que le dio Dios, sino que de su propia presunción habló el profeta. Dice: no tengas temor de él. La palabra presunción significa presumir, alardear con arrogancia de algo que tú dices que eres y sin embargo no lo eres, porque lo que tú dices no lo comprueba. Habló por presunción. Ahora dice: si yo digo que él no es un profeta, esta gente nos van a apedrear.
¿Y sabe lo que le dijo? ¿Sabe qué? No sabemos. Y Jesús le dijo, como ustedes no saben, yo tampoco te voy a decir de dónde yo tengo esa autoridad. Porque de hecho ellos sabían de dónde provenía el bautismo de Juan, pero no querían entenderlo. ¿Para qué Jesús le iba a dar explicación de su autoridad si ellos no la iban a recibir? Hay personas que vienen a la iglesia y muchas veces lo que se predica desde el altar de parte de Dios no lo reciben. ¿Sabe por qué no lo reciben? Porque no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Eso era lo que pasaba con los escribas, con los fariseos y con los principales sacerdotes, que no querían recibir la palabra de Dios porque no querían cambiar sus tradiciones, no querían cambiar sus doctrinas a las cuales le habían añadido palabras que no eran aprobadas por Dios. Para que tú entiendas quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel y cuando escucha de la fama de Jesús, busca a 2 de sus discípulos y le dice, ve a donde está Jesús y pregúntale si él es el que había de venir o estamos esperando a otro. Allá llegan los 2 discípulos de Juan y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o estamos esperando a otro? Jesús comienza a hacer milagros, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, levantando a los paralíticos. Cuando termina de hacer todo eso, le dicen los discípulos de Juan, ve y dile a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han escuchado, que los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos saltan de alegría, los leprosos son limpiados y el evangelio es predicado a los pobres. Alabado sea Dios. Y aquí viene la parte heavy. Se vira para la multitud que estaba allí buscando milagro y le comienza a hacer también una pregunta. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña movida por el viento? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A una persona con ropa espléndida? Los que visten ropas preciosas en los palacios de los reyes están. Alabado sea Dios. Pero ¿qué saliste a ver al desierto? Y aquí viene lo heavy ahora. ¿A un profeta? Sí, y algo más que eso. ¿Sabe por qué? Porque este es del que está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. Alabado sea Dios. Y aquí viene ahora el sello de lo que era Juan el Bautista. Mira lo que dice en el 28. De los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cuánto alaban la gloria, papá? Está diciendo, nadie jamás en la vida del vientre de una mujer se ha levantado como se levantó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los profetas se establecían conforme al orden divino. Pero así como Jesús, desde los tiempos antiguos, pues Juan el Bautista fue profetizado. Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, ahí dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. Malaquías 4, versículo 6, dice que aquí vendrá Elías. Cuando dice Elías, está hablando de Juan el Bautista, el cual volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes que venga el día malo del Señor. Si tú miras la Biblia, dice que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Venía con el espíritu de Elías. Ten cuidado, por favor, porque cuando decimos el espíritu de Elías, no estamos diciendo que Juan reencarnó en Elías. La Biblia no aprueba la reencarnación. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Reencarnar es que yo muero y vuelvo nuevamente a nacer en otra persona. No, señor, la Biblia no aprueba la reencarnación. Ay, pastor, ¿y Jesús qué le pasó? Jesús no reencarnó, Jesús fue encarnado. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne.
Aleluya. No reencarnó. El verbo se hizo carne. El verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios. No existe la reencarnación. Amén. Entonces dice la Biblia que este es el de Elías que había de venir. Dice en otra parte, en el libro de Lucas, que él venía a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para preparar un pueblo dispuesto para recibir al Señor. En Isaías capítulo 40, versículo 1 hasta el 5, mira lo que dice ahí. El pueblo del Señor andaba desenfrenado, estaban pecando a diestra y a siniestra. Y ahí Dios, a través del profeta Isaías, le envía una palabra de consolación a su pueblo. Le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dice: habla del corazón de Jerusalén, porque es en el corazón donde sale lo bueno y es en el corazón donde sale lo malo. Dice: háblale directamente al corazón de Jerusalén y dile, dile que su tiempo ya ha llegado y que sus pecados han sido perdonados, que reciben doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aleluya. Diga: llegó el tiempo, llegó la hora, diga, de retribución de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que no para siempre Él sostendrá su ira contra su pueblo. Dice: ¿cómo voy a consolar a mi pueblo? Busca lo que dice el versículo 3. Mira cómo voy a consolar a mi pueblo, y después te voy a decir por qué. Dice: voz que clama en el desierto. ¿Qué dice ahí? Preparar camino para Jehová, enderezar senda en la soledad a nuestro Dios. Dios mío. ¿Qué sigue diciendo? Vamos. Dice: todo valle sea alzado y sea bajado todo collado y todo monte. ¿Qué sigue diciendo? Lee conmigo, vamos, lee conmigo. Lo torcido sea enderezado, vamos, y lo áspero sea allanado. ¿Y sabe qué? Cuando esas cosas sucedan, se va a manifestar la gloria de Dios y toda carne lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Alguien puede alabar su nombre? Si te das cuenta, Dios mío, es que aquí hay tanto para dar. Si te das cuenta, Juan el Bautista está haciendo una transición entre la ley y la gracia. Juan el Bautista era el eslabón entre, escucha para acá, no me confunda, escuchen esto, era el eslabón entre la ley y la gracia. Jesús era el dador de la gracia. Juan 1, 16 y 17, para que no nos confundamos, por favor. Juan 1, 16 y 17, ¿qué dice? Y de su, te lo voy a decir porque vamos rápido. Dice: y de su plenitud tomamos, ¿cuántos? Algunos escogidos, algunos iluminados, algunos ungidos. Dice: y de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. 17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede alabar la gloria de Jehová en esta mañana? ¿Qué me está diciendo? Mire para acá. Juan no solamente era una voz que clamaba en el desierto. Juan fue una voz que clamó en el silencio. Los que hemos estudiado teología sabemos que desde Malaquías hasta Juan hubo 400 años de silencio. Teológicamente se le llama así, los 400 años de silencio. ¿Qué significa eso? Que ningún profeta habló ni profetizó palabra de Dios. ¿Por qué desde Malaquías hasta Juan Dios se quedó en silencio? Porque se corrompió el sacerdocio. Los templos se corrompieron.
desde el tiempo de Malaquías hasta el tiempo de Jesús. Por eso fue que Jesús tuvo que entrar a purificar el templo, porque estaba en esa condición. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Malaquías? Dicen en Malaquías capítulo 1 versículo 6, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Mío. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y ustedes me dirán, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? ¿Saben qué? En que me ofrenda pan inmundo sobre mi mesa. ¿Hello? ¿Pan qué? Inmundo. ¿Por qué dice pan inmundo? En el templo, frente al lugar santísimo, había una mesa donde se ponían 12 panes, presumiblemente sin levadura. Esos panes se llamaban los panes de la proposición, y esos panes se cambiaban todos los días de reposo, los sábados, es decir, que duraban una semana. Dios mío, ese pan simbolizaba y representaba al Hijo que venía a dar su vida por el pecado del pueblo. En Juan capítulo 6, en el versículo, Dios mío, siento gloria, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Alguien puede alabar a Dios? En el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 6, versículo 58, apretó más fuerte todavía. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuánto alaban y glorifican al Señor? El pan que comieron sus padres en el desierto, ellos lo comieron y murieron. Pero el pan que yo le daré, dice que le proporciona a ustedes vida eterna. ¿Alguien puede alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Ustedes piensan que la mesa de Jehová es despreciable? Se corrompió el sacerdocio en los tiempos de Malaquías. Dice, y cuando me ofrece sacrificio, me da la ciega, la oveja que no te sirve, me da la enferma o la pierna quebrada. Ofrécele eso al príncipe de tu pueblo, a ver si te lo acepta. Oren por favor, por el favor de Dios. En Malaquías capítulo 3 dice, todos vosotros me habéis robado. Y le dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Y pruébeme, me dice Dios, si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso es que Dios se puso en mutismo y estuvo 400 años sin hablarle al pueblo de Israel. Ay, Dios mío. ¿Está listo para esto? Si hace tiempo que tú no escuchas la voz de Dios, rectifica tus acciones. 400 años sin hablarle a su pueblo. La gente estaba deseosa de escuchar palabra de Dios. Oye, 400 años es mucho. Ahora, después de 400 años, dice el Señor, consolado pueblo mío, consolado, consolado. Pueblo mío, dice el Señor. ¿Sabe qué? Dice el Señor que le habla al corazón de ustedes, que su tiempo ha llegado y sus pecados han sido perdonados. ¿Y sabe qué? Ahora, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ahora le voy a traer consuelo a mi pueblo. Nadie había hablado hasta Juan. De ningún profeta habían profetizado de la manera que profetizaron con Juan. El único que se aproximó un poquitito a Juan en la profecía fue Sansón. Porque Sansón era nazareo igual que Juan.
No podían tomar vino, ni poder tomar sidra, ni nada que procediera de la uva. La palabra nazareo significa separado, consagrado, aparte para un propósito divino. Tanto como Sansón como Juan eran nazareos y estaban preparados, separados para un plan y un propósito divino. Pero nunca se profetizó de los profetas anteriores a la manera de Juan. Por eso de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, si la profecía acerca de su llamado y ministerio fue impactante, que le traería consolación al pueblo de Israel, su nacimiento fue más impactante todavía. Si tú vas a la palabra de Dios, Lucas capítulo 1, desde el 5 hasta el 25, dice que había en los tiempos de Herodes, acuérdese que Herodes era el rey sobre Judea y también tenía jurisdicción en Samaria y tenía jurisdicción en Galilea. No sé si te acordarás que en una ocasión cuando le llevan a Jesús a Pilato, cuando Pilato comienza a interrogarlo y se da cuenta de que él es Galileo, se lo manda a Herodes, porque Herodes tenía jurisdicción en Galilea. Y dice, se lo voy a mandar a él para quitarme este peso de encima, porque para que lo interrogue y que sea el que lo juzgue, porque él es el rey. Pero cuando Herodes comienza a indagar y a cuestionar a Jesús, no le encuentra ninguna falta ni ningún pecado. Y se lo vuelve a mandar a Pilato. Me impresiona. ¿Por qué le traigo esta colación? Porque dice que ese día ellos estaban disgustados y ese día se volvieron a amistar. Estoy hablando de Herodes y de Pilato, estaban enemistados. Y lo que quiero decirte con esto es que nuestro Señor Jesucristo, en su momento más vulnerable, en su momento de transición entre la vida y la muerte, estaba reconciliando a las esferas políticas más altas de Roma en ese momento. Es decir, que en su momento de debilidad, en su momento de transición, todavía Él seguía reconciliando al mundo. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Eso es para alabar y bendecir. Si usted está aquí porque usted fue reconciliado. Ahora, dice que en los tiempos de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías de la orden de Abdías. Ahí tenemos que entrar nuevamente en teología. ¿Por qué de la orden de Abdías? Dice que él ejercía su sacerdocio de acuerdo a la clase que a él le pertenecía. Los sacerdotes en los tiempos de David, acuérdense que David ya estaba viejo, ya David pues ya estaba ya cansado, agotado, no tenía fuerza, y él le traspasa su reino a su hijo Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 22, ahí está en la construcción del templo. Es donde él comienza a organizar todos los ministerios y establecer todas las cosas concernientes al templo antes de morir. Pero me gusta, porque en el capítulo 24, dice que ahí Aarón tenía 4 hijos. Uno se llamaba Nadab, el otro Abiú, el otro Eleazar y el otro se llamaba Itamar. Los 2 primeros habían muerto antes que su papá y no habían tenido descendencia. Entonces David, queriendo organizar, ¿cuándo sabe que Dios es un Dios de orden? Que la casa de Dios hay que organizarla, que esto no es a lo loco. Y hay muchas personas que se ponen bravos cuando le decimos, hermano, mira, haga esto, haga lo otro, por favor. Esta es la casa de Dios. Dios es un Dios de orden y estamos cuidándolo ustedes y estamos glorificando a Dios con lo que hacemos. Por favor. Entonces, David se conecta con Sadroc, que era uno de los descendientes de Eleazar. Y se conecta con ellos y comienza a reunir a todos los varones que son descendientes de ellos dos, de la línea sacerdotal. Resulta que Eleazar tenía solamente 16 personas descendientes hasta ese momento. Y Tamar tenía 8, hicieron un complemento de 24 sacerdotes. Y cada uno de ellos servía en el templo conforme al orden que le tocaba. Si tú vas a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, dice precisamente que a la orden que pertenecía el papá de Juan el Bautista era la octava, Abdías. Ahora bien, las personas que ejercían el sacerdocio en el santuario venían para la casa del Señor, estaban ahí unas semanas recluidos en el templo. Ellos no podían salir.
Tenían que purificarse, no podían beber, no podían estar con sus mujeres. Están en el templo para purificarse y estar limpios delante del Señor. 7 días tenían que estar conforme a la orden que le tocaba a cada uno de ellos en el sacerdocio. Y resulta que mientras él está, Zacarías, el papá de Juan, ejerciendo su sacerdocio, ofreciéndole a Dios incienso en el altar, se le presenta un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo ve, tiembla, tiene temor. Y el ángel lo llama por su nombre. En algún momento vas a ver a un ángel o a Dios mismo llamándote por tu nombre. Y le dijo: Zacarías, no temas, porque aquí tus oraciones han sido oídas. Tu esposa Elizabeth va a concebir y dará un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando Zacarías escucha semejante profecía, le dice: pero ven acá, pero si yo estoy viejo y mi esposa tiene una edad avanzada. ¿Y sabe lo que le dijo el ángel? Yo soy Gabriel. Se identificó el ángel. Yo soy Gabriel, que he sido enviado por Dios para darte estas buenas nuevas. Pero como tú no has creído, se te pegará la lengua en el paladar. Te quedarás mudo. Ay, Dios mío. Ay. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Lo suelto. ¿Será que Dios va a tener que dejar a algunos mudos por incredulidad? Alábale. Dice: te quedarás mudo hasta el día que las palabras que yo te he dicho acontezcan. Y al momento se le pegó la lengua al paladar y no podía hablar. La gente que estaban afuera orando, esperándolo, dijeron: güey, ¿pero qué le pasó a este? Se ha demorado más de la cuenta. Y comenzaron a preocuparse. Cuando el hombre hace la aparición pública y la gente le mira en la cara, se espantaron. Porque se dieron cuenta de que él había tenido una visión angelical en el templo, un encuentro con Dios. Y comenzó a hablar por señas y no podía hablar. Ahora, vamos al capítulo 1. Si tiene la Biblia abierta, estamos en Lucas capítulo 1. Vamos al 58. En el 58 dice que bueno, ya viene entonces ya cuando nace Juan. Aquí esta parte es cómica. ¿Le gusta? Porque nace Juan el Bautista. Y uno de los detalles que te voy a dar es que a los hijos hebreos no se le ponían el nombre oficialmente hasta que no fuese circuncidado. A los 8 días estaban supuestos por la ley de Dios a circuncidarlo. Después tenían que esperar 40 días para presentarlo en el templo. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que purificarse. ¿Saben que las mujeres quedan con su menstruación y tenían que purificarse en cuarentena 40 días y después a los 40 días se presentaban al templo? ¿No te acuerdas cuando presentaron a Jesús en el templo que Simeón decía: wow, mis ojos han visto la salvación de Jehová? ¿Se acuerdan? Entonces, si tú miras ahí en Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22, dice lo que yo te estoy diciendo. Cuando presentaron a Jesús. La primera parte dice que a los 8 días Jesús también fue circuncidado. Y después, con el tiempo de la purificación, a los 40 días, dice que lo presentaron al templo. Pero aquí en el capítulo 1, versículo 59, dice que pasa lo mismo con Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo circuncidan. Y la gente que estaban allí comenzaron a alegrarse y a gozarse. Y vinieron sus parientes. ¿Sabe cómo lo llamaban los parientes a Juan el Bautista? Zacarías, igual que su padre. Y la madre le dice: oye, me gusta eso. Y la madre dice: no se llama Zacarías, se llama Juan. Y le dicen los parientes que están allí: oye, pero ven acá, si en la familia de nosotros no hay nadie que se llama Juan, ¿por qué tú estás honrando ese nombre? El nombre no se honra por parentesco familiar, sino por obediencia al Dios del cielo. Alguien alaba y glorifica en el nombre del Señor. Ahora, van a donde está Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le pregunta: oye, ¿cómo se llama el niño? Dice: dame con una tablilla. Y coge la tablilla y le pone Juan. Y cuando puso Juan, dice que la lengua se le destrabó y alabó y glorificó el nombre del Señor. Es decir, que por incredulidad estuvo más de 9 meses
mudo. Lo que quiero decirte con esto es la asignación que Dios le está dando a Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a hacer la transición entre la ley y la gracia. ¿Por qué dice que en el reino de los cielos el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Bueno, porque acuérdate que hay una diferencia entre la ley y la gracia. En la ley, el pueblo para recibir la promesa tenía que hacerlo por obra. Si tú obras, tú recibes la promesa. En la gracia es diferente. En la gracia recibimos la promesa por fe. En la ley, la remisión de los pecados era por obra. En la gracia, repito, es por fe. ¿Me está escuchando? Estamos ahora bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas a través de la sangre de Jesucristo. En la ley, el pueblo de Israel era el pueblo de la promesa. En la gracia, nosotros somos el pueblo de la herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En la ley nadie pudo experimentar la gracia que nosotros hemos experimentado. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente para ver en qué tiempo y a qué gente le tocaba la gracia que a nosotros nos pertenecen ahora. A ellos se les reveló que no eran para ellos, sino eran para nosotros. Yo no sé si usted, eso es para que usted dé un grito, eso es para que usted alabe, eso es para que usted glorifique y exalte el nombre del Señor. Estamos en la mejor dispensación de la historia. Alaba a Dios por eso. Antes era por obra, ahora es por gracia. Alabado sea Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón los judíos no aprobaban el ministerio de Juan el Bautista? Si tú te das cuenta, al principio del ministerio de Juan, los fariseos y los saduceos, ellos se bautizaron por hipocresía. Si tú vas a Mateo capítulo 3, versículo 7, vio Juan que los fariseos, los que no creían en él, y los saduceos se bautizaban. Y cuando él vio la hipocresía de ellos, le dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque sabía que lo que estaban haciendo no era por convicción, sino por hipocresía. Entonces, el problema de los fariseos que tenían con Juan el Bautista era porque no creían en ellos. Por eso cuando Jesús le hace la pregunta, y el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Ellos se quedaron callados. Porque si decimos que sí, que era de Dios, ¿por qué ustedes no creyeron? Mira lo que dice, por favor, en Lucas, vuelve a Lucas, por favor, capítulo 7, versículos 28 y versículo 29. Léalo conmigo, rapidito. Cuando Jesús dijo en el 28, de los de nacidos de mujer, no hay nadie mayor que haya nacido que Juan el Bautista. Ahora, cuando él dijo eso, mira lo que dice el 29. Allí estaban los publicanos, los pecadores, y por convicción, ¿qué hicieron? Está en el 29, ¿qué dice? Espera un momentito ahí. Dice que quiere, diga, los publicanos. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los escribas: ¡hey! Las prostitutas, los publicanos, los pecadores van a ir delante de ustedes. Porque fueron justificados por Dios. Ahora, ¿pero qué dice el 30? ¿Qué pasó con los fariseos? Entonces diga conmigo: ¿desecharon qué? Los designios, los mandatos de Dios. Entonces Juan vino por un mandato. Juan no se ubicó a sí mismo y comenzó a bautizar porque le dio la gana. Juan vino por un designio de Dios, por un plan y un propósito de Dios. Por eso él mismo dice ya en el libro de Juan: el que me envió a bautizar. ¿Hello? ¿El que me envió qué? O sea, yo no me puse. Hoy la gente se dan títulos, se ponen en ministerio, se dan sus propios llamados y Dios nunca lo puso. Dice Juan: el que me envió a hacer lo que estoy haciendo. Él mismo me dijo: el que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él y permanezca en él, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, los
fariseos y los escribas no creían en el bautismo, aunque era un mandato del Padre. En Juan capítulo 1, versículo 19, mira por qué los judíos no creían en el bautismo de Juan. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Te lo voy a decir rápido porque el tiempo se nos va. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. O sea, no se dio ínfulas de grandeza, diciendo lo que no era. Él dijo exactamente los designios del Padre en su vida. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Seguimos. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Cuando veníamos en el camino, mi esposa me preguntó, ¿por qué no era profeta Juan el Bautista? Sí. Pero cuando hablamos de profeta, ¿eres tú el profeta? No sé si usted se acordará que Dios le había dicho a Moisés, y Moisés se lo había transmitido al pueblo, profeta se levantará en medio de vosotros a él oír. ¿Se acuerdan ustedes? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Por eso en Lucas capítulo 7 dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Se acuerda cuando Jesús hacía el milagro y los portentos? Dice, ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Él le dijo, aleluya, yo soy lo que yo soy. Yo soy una voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía siendo el precursor del Mesías. Un precursor es un pionero, es uno que antecede, es uno que inicia, uno que viene anunciando algo que viene detrás de él. Él es el precursor del Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto para enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Wow, tremenda marca traía este hombre de Dios desde los tiempos proféticos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿y entonces por qué tú bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, porque realmente el Señor lo mandó a bautizar. Pero detrás de mí, aleluya, viene el profeta. Detrás de mí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor? Ahora, le dice a los sacerdotes que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Uno, porque era un mandamiento de Dios. Y no creer en el bautismo de Juan era desechar, como leímos hace un rato, el designio y los mandamientos de Dios. En otras palabras, ellos eran los maestros de la ley, los que imponían la ley en el templo, sin embargo, desechaban las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Entonces, la otra parte que yo veo en esto, y con esto vamos a terminar, es que ellos le preguntan, ¿quién te dio la autoridad? ¿De dónde tú sacaste esa autoridad? ¿De dónde procede? Aquí nadie te ha puesto las manos. Aquí nadie te ha presentado para que tú hagas ninguna actividad de responsabilidad en medio del templo. Pero le dice Jesús, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Te voy a decir algo. La Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, quien puso las manos y lo bautizó fue Juan. Uno, quien lo ordenó desde el cielo fue el Padre. Porque Él dijo, este que está aquí en el agua es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
Y quien lo ungió para el ministerio fue el Espíritu Santo, que descendió sobre él en forma de paloma, y no para irse, sino para permanecer en él. ¿Alguien puede alabar a Dios? Alaba la gloria de Dios en esta mañana. Y yo, ¡hey! Yo no necesito que ustedes me impongan las manos. Yo no necesito que ustedes me den autoridades. Yo no necesito que ustedes me den un lugar en el templo. Aleluya. El que me envió fue el que me ordenó. Y las obras que yo hago, no las hago porque las escuché de ustedes, sino porque las escuché de mi Padre que está en el reino de los cielos. ¿Alguien puede alabar su nombre? Antes, para presentar a un funcionario, tenían que haber 2 o 3 testigos. Y allí en el río Jordán estaba Juan el Bautista, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, y el Hijo recibiendo toda la bendición del cielo para comenzar su ministerio. Una vez que Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo, dice que fue guiado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser probado por el diablo. Hello. Si queremos un ministerio consistente, de durabilidad, tenemos que resistir las pruebas y no nuestras propias fuerzas, porque si es nuestras propias fuerzas, le ponemos un candado a la iglesia y nos mandamos a correr. Quien lleva la carga sobre nosotros es un amortiguador del cielo que se llama el Espíritu Santo. Y cuando Jesús tuvo 40 días y 40 noches. Yo no sé si usted ha leído que dice que las fieras del campo estaban a su alrededor. Se lo querían papear. Se lo querían comer. Dice, si usted ha leído ahí, dice que las fieras del campo estaban a su alrededor. Pero cuando ya no podía más y ya no tenía fuerza, dice que los ángeles venían y le servían. Hay 3 cosas importantes y ya voy a cerrar. Jesús recibió ¿qué? La ordenanza del Padre del cielo, directamente, el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado. Este es el que yo le doy mi autoridad. Por eso el tema de esta serie se llama La autoridad del Hijo. Este es el que yo le entrego mi autoridad. A este es el que yo le doy poder. Cuando Él es bautizado con el Espíritu Santo, va en el Espíritu. Ay, Dios mío. Todos los que estamos aquí, todos, tenemos al Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Efesios 1:13. ¿Con qué fui sellado? No por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Para el día de la redención. Una cosa es el sello del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. Y otra cosa es caminar en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, fue llevado al desierto, pero cuando salió del desierto para comenzar su ministerio en Galilea, Él salió en el poder, dice ahí, dice, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo salió Jesús? Salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Jesús no las recibió de los hombres, como tú tampoco lo has recibido de nadie. Hasta que tú no sepas la autoridad que está en Jesús y en la autoridad que Dios te ha delegado, tú entonces no vas a caminar en victoria. Jesús no le importaba lo que pensaban la gente a su alrededor de Él. A Jesús lo que le importaba y le preocupaba era cumplir la voluntad del Padre mientras el día existiera. No importaba que fuera sábado, no importaba que fuera domingo. Él decía, escucha para acá, mi Padre hasta ahora trabaja los días sábados. Y como mi Padre trabaja en el día sábado, yo también lo hago. Porque yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos a hablar de la autoridad de Jesús el próximo domingo en el día sábado. El sábado y la autoridad de Jesús. ¿Por qué Jesús desafiaba a las autoridades del templo los días sábados? ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía los días sábados? Es porque tenía todo el poder y toda la autoridad del Padre para hacerlo.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Señor, hemos venido por la Biblia, por todas las escrituras, para poder entender el plan y el propósito divino. Cosa que los líderes espirituales, los doctores de la ley y los sabios de su tiempo no podían entender. Ellos concluían que la autoridad era dada por el hombre. Y eso fue lo que le pasó a Poncio Pilato. Cuando le presentaron a Jesús, le dijo: no sabe que yo tengo autoridad para salvarte y para crucificarte. Jesús le dijo: ninguna autoridad te es dada si no proviene de arriba. Toda la autoridad que tenía el Hijo era la autoridad dada por el Padre. Y toda la autoridad que tiene la iglesia es la autoridad dada por el Hijo. Ejerce tu autoridad. No tengas miedo. Dice la Biblia que los hijos de Dios, con el poder y la autoridad que Él ha delegado, le cerrarán las puertas a sus enemigos. ¿Me escuchó? Dice que su iglesia, su pueblo, poseerá. Diga, poseerá las puertas de sus enemigos y no serán poseídos. Ejerzamos nuestra autoridad. La autoridad que no nos ha delegado el hombre, sino la autoridad que nos ha delegado Dios. Hay veces que queremos más la autoridad de los hombres que la autoridad delegada por Dios. Por eso cuando dependemos de los hombres no dependemos de Dios. No quiere decir que nosotros nos tenemos que someter, como dice la Escritura, a los líderes espirituales. Pero nos sometemos a los líderes espirituales porque primeramente nos sometemos a Dios. Levanta tu mano derecha. Dile: Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, muchas gracias, porque toda la autoridad que estaba en tu Hijo, tú lo has puesto sobre la iglesia. Vamos, diga: lo ha puesto sobre mí. Esa autoridad te la delegó Jesús, como se la delegó a sus discípulos. Dice que a sus discípulos Él le dio de autoridad de echar fuera demonios, de sanar toda enfermedad y de sanar toda dolencia. Esa misma autoridad el Señor nos ha delegado. Estas señales seguirán a los que tienen autoridad y creen. Vamos, pondremos las manos sobre los enfermos y vamos a ver la sanidad manifestándose. Aleluya. A la que el médico dice que no hay remedio, a la que el médico dice que ya no se puede hacer absolutamente nada, cuando termina la sabiduría del hombre, comienza a manifestarse el poder de Dios. Alabamos y bendecimos al Rey en esta mañana. Si hay alguna persona en esta mañana que quiere rendirle su corazón a Jesús, diga conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón por todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, a través de la fe, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Aleluya. Padre, si hay algún enfermo en medio de nosotros, te pido que tú pongas tu mano ahora. Sana a los enfermos. Libertas áreas en cautiverio en este día. Áreas, Señor, en las que el enemigo le hemos dado derecho legal. Ahora es libre. Se rompen cadenas, se destruyen fortalezas, y tu pueblo, Señor, vive en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre. Bendigo tu iglesia y declaro que el poder y la autoridad delegada por el cielo reposa a toda capacidad sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.